Ahora sí, está perfecto. Bien. Tengo un quilombo perdón la expresión, ¿no? Este, de papelitos y anotaciones y borradores y impresiones, porque estoy escribiendo sobre la crisis de la civilización que obviamente estamos viendo. Este, Hoy nos están mirando, Gerardo Bleyer, nos están mirando de cuánta parte del mundo hay, nos están mirando. Ya los vi por ahí, ahí de España, de todos lados mirando el programa. Encontré a un viejo amigo mirando el programa, Pedro Ramela, que a lo mejor vos lo conocés. claro, ¿cómo que no? ¿En dónde está? Anda por Neptunia, está ahí en el chat. Está claro, porque vos tenés la visión de la gente que va comentando y hablando. Seguro, seguro. Escúchame. Elsa Martínez de Maldonado. Aguante Olimpia de Colombia. Emiliano Mendoza. Bueno, está, tengo un montón más. Después los leo, dale. Entonces, no, léelo, léelo. Te decía que tengo un lío tremendo, de papelitos y de anotaciones y de borradores, y que en las próximas horas voy a empezar a publicar en el blog y en las redes una especie de ensayito sobre lo que está pasando, la crisis civilizatoria que estamos viviendo. Este, es una crisis tan profunda que implica cambios tan importantes que lo primero que hay que hacer, y esto lo digo porque he visto algo que me gustaría advertir. He visto cuando cuando uno vive una situación tan terrible como la que estamos viviendo, no hay que olvidar, no lo olvida nadie, aunque no reflexione sobre ello, no hay que olvidar que venimos de una crisis muy profunda en el año 2008, de la que la economía mundial no salió todavía del todo, después de la pandemia, y ahora la gente mira los informativos y ve primero una campaña obscena de propaganda, porque no se puede creer en nadie, y además imágenes de la guerra, y testimonios de celulares, terribles, terribles porque es una guerra. Una guerra que no es una guerra cualquiera. ¿Por qué no es una guerra cualquiera? Porque es una guerra que cualquier mínimo error de cálculo de grupos pequeños de personas que toman decisiones militares puede conducir a una catástrofe. Este, Todavía no hemos logrado como humanidad resolver el problema eh, de la sobreexplotación de la naturaleza que estamos realizando, y además podemos llegar a tener problemas eh, de otra naturaleza, como es el problema de una conflagración nuclear. Este, por ahora, y esto hay que decirlo, por ahora, tanto Rusia como Estados Unidos, es decir, como Biden y su secretario de Estado, están siendo bastante prudentes en el manejo de este asunto. Pero, al mismo tiempo, eh, en Ucrania, esto es muy importante entenderlo porque si no, no se entiende nada del conflicto. En Ucrania existe una especie de fuerza armada paramilitar neonazi muy poderosa. Y uno de los rasgos del nazismo, del neofascismo, del neonazismo,
es su irracionalismo violentista. Porque toda su composición es irracionalista. De esto no se habla en general, pero es muy, muy importante comprenderlo. El fascismo, ¿qué fue el fascismo y el nazismo en su origen? Fue una reacción contra los procesos acumulativos de democratización de las relaciones sociales que empezaron con las revoluciones burguesas, la francesa, la americana, la inglesa antes, a su modo, conservador, como siempre, y que siguieron con las revoluciones proletarias de la Comuna de París hasta la Revolución China. Todo ese largo periodo revolucionario que caracterizó al mundo. Y la respuesta de las élites ultraconservadoras, ultramontanas, que habían dominado monopólicamente el poder durante siglos, hay que comprender esto, durante siglos, es una reacción primero contra el racionalismo en general, y en lugar del racionalismo hacen el elogio del vitalismo y del darwinismo social, ¿no? El hombre como animal poderoso, y construyen ahí un mito que es falso. Y esta es la clave del asunto, es anticivilizatorio en su sustancia, porque cuando una composición ideológica es llevada a la práctica político-militar con este irracionalismo violentista para oponerse a cualquier proceso de democratización de las relaciones sociales y preservar el estado ese que había dominado a la Edad Media del amo que tomaba todas las decisiones, y ellos situarse en el lugar del amo y todos los demás son esclavos, o a ser trabajadores asalariados, gente a la que se le imponen las condiciones a prepo, porque ellos son la élite espiritual culta que dirige la humanidad, y después en las cortes era pura corrupción y decadencia. Cuando eso pasa, eso es la construcción más monstruosa de la anticivilización. ¿Qué ha sido el proceso de la civilización? ¿Qué caracteriza el proceso de la civilización? Un lento, progresivo, pero no linealmente progresivo, con avances y retrocesos, proceso de evolución de la cultura. Y la cultura no puede ser otra cosa que la democratización de las relaciones sociales y la elevación espiritual y estética y ética de la condición humana. Eso ha sido el proceso de la civilización, un proceso lento, dificultoso, de superación de nuestro origen animal, biológico animal, que efectivamente, ¿cuál es el componente del elemento biológico animal básico? Y tenemos que reproducir nuestra vida, tenemos que alimentarnos y tenemos que disputar los insumos para asegurar la reproducción de la vida. Ese es el componente biológico, natural. Pero lo que hace del ser humano una especie inteligente, de la especie humana, una especie inteligente, es que es capaz de superar ese estado e incorporar instrumentos, tecnología, instituciones, cultura, marcos normativos, políticos, jurídicos, que nos van permitiendo elevarnos de esa condición original y producir humanidad. Y el fascismo, el nazismo y el neonazismo son expresiones violentistas de una especie de vitalismo animal, darwinista social, brutal, que ha tomado a Occidente a partir del relativismo cultural que lo caracterizó en los últimos 40 años en sus universidades y en sus élites. Entonces, porque uno se pregunta, ¿es cierto que entre un tradicionalismo conservador
y un capitalismo posmoderno expansivo con componentes militaristas, es prudente no elegir. No elegir. Sí, pero Pero, a veces no es elegir, te lo imponen. ¿a veces qué? A veces no, es no elegir, es que te lo imponen. Lo que pasa es que esto, Néstor, hay que tenerlo muy presente. Eh, Occidente europeo, el occidente europeo y norteamericano, construyó un relato sobre la Segunda Guerra Mundial y que es un relato falso. A ver, El occidente europeo, tiene muchas virtudes civilizatorias. La construcción de la democracia republicana, como decía Engels, avanzada, garantista, que es el resultado de las luchas obreras, ¿no? Y de una burguesía inteligente, es una evolución civilizatoria enorme, enorme, que logró la humanidad tomando lo mejor de la Ilustración, de la primera modernidad, el racionalismo de la modernidad. Eso es una evolución imponente de la especie humana. Representa, nosotros lo disfrutamos, ¿no? Cuando tuvimos dictadura no es lo mismo que tener la democracia, ¿verdad? Para explicarlo así muy rápidamente. Pero, ese componente está también vinculado al carácter expansivo del capitalismo, que constituye corporaciones monopolistas y ahora además una especie de aristocracia de tecnoburócratas compuesta por muchos millones de individuos, los gerentes de esos procesos, que han obtenido y obtienen privilegios en relación al resto del mundo. Entonces, acompañan las políticas para preservar esos privilegios, las políticas militares con la OTAN expandiéndose, las políticas monetarias asegurando el monopolio del dólar, etcétera, 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 han generado en el mundo un tal nivel de concentración de la riqueza que deja a todo el resto del mundo en una condición desesperante, desesperante. Y esto es lo grave, para consolidar sus espacios de poder decisorio, en muchos países están haciendo acuerdo con el neofascismo, el neofranquismo y el neonazismo, como en Uruguay, dicho sea de paso. Entonces ahí tenés una de las razones por las que hay que decir sí para derogar los artículos de la ley, porque hay un punitivismo, un autoritarismo latente en esas disposiciones. Otra, ¿qué libertad? Un punitivismo latente peligrosísimo, un autoritarismo latente peligrosísimo, porque dentro de la coalición hay sectores de esto que te estoy nombrando. Y en Ucrania pasó lo mismo. En Ucrania hubo una acción deliberada para sacar a Ucrania de la esfera de influencia rusa, que cómo no va a estar en influencia rusa si son dos países que son, tienen el mismo origen. Lógicamente, desde el punto de vista sustancial, cultural, son dos países que tienen el mismo origen. Entonces los Estados Unidos desenvolvieron una acción deliberada para sacar a Ucrania de la zona de influencia rusa y ponerla bajo su influencia. Y para hacerlo hicieron un acuerdo con neonazis. Neonazis. Porque es consecuencia de una herencia del macartismo. El macartismo en Estados Unidos, que fue el antimarxismo más brutal y vulgar que se haya concebido en el mundo, después, naturalmente, del nazismo y del fascismo. Y entonces eso es gravísimo para la humanidad. Gravísimo para la humanidad. Entonces, es cierto que entre un tradicionalismo conservador de vocación imperial, con unos rasgos culturales muy fuertes, como hablábamos en el espacio anterior, ¿no? Bizancio, con algunos... Rusia hoy es un pacto, es el resultado de un pacto difícil, pero que lo han logrado articular entre
esta tradición, Bizancio, el islamismo moderado de los tártaros y una cierta influencia de un partido comunista que no se desestalinizó del todo todavía, que no ha hecho la crítica del estalinismo como una forma burocrática autoritarista semifeudal, pero que tiene pensadores, gente inteligente también, sistémica, que procura tratar de evitar ese relato que niega que la derrota del nazismo, es decir, la derrota de la anticivilización, la hizo el Ejército Rojo, con 22 millones de muertos y con unos sacrificios enormes. Es decir, la hizo el espíritu de la revolución bolchevique, que después fue degradada, pero el espíritu estaba ahí en esa población y un cierto nacionalismo ruso, lógicamente. Si vienen a por vos, como comunidad productiva y espiritual, ¿qué vas a hacer vos? Y reaccionás, o reaccionás porque considerás que lo que estás experimentando, esa forma de democracia directa, es una forma de democratización de las relaciones sociales histórica, valiosa, o porque te sale el nacionalismo. Y eso Rusia está pagando todavía el precio de ese conflicto, así como Occidente está pagando el precio del posmodernismo, del relativismo cultural y del darwinismo social. Porque si no hay verdad, y si nada importa, y si lo único que importa es la valorización del capital y la incorporación de nuevas mercancías y LinkedIn, jugar al marketing en LinkedIn, si lo único que importa es eso, y bueno, entonces, y la alienación y horas de trabajo para tener un autito y una cosa, si lo único que importa es eso, entonces naturalmente se van perdiendo valores civilizatorios y te lleva a eso a aliarte con neonazis. ¿Me entendés? Entonces hay que ser muy serios, sensatos, no dejarse manijear ni manipular por ninguna acción propagandística. Los medios europeos son una vergüenza lo que están haciendo, porque para autolegitimar lo que hicieron antes, que fue acorralar a Rusia, empujado por la OTAN, entonces ahora están como sorprendidos, ¿no? Había alguien que vino a ponernos límites a nuestra super capitalismo posmoderno. Entonces están sorprendidos, ¿no? Entonces, y del otro lado, naturalmente, como siempre que se ingresa en una guerra, hay una acción publicitaria y propagandística para tratar de reunir masas a favor de esa posición que decidió iniciar una guerra. Entonces, yo quería hoy exponer esto y advertir sobre la seriedad del momento que vive la civilización, no dejarse manijear por nadie. Esto no se resuelve con hinchada de fútbol, no dejar entrar en polarización, radicales, buscar ángeles y demonios, estos son los ángeles, estos son los demonios, porque esto no existe acá, no existe acá. Acá existe un complejísimo problema que tiene muchos componentes que hay que analizarlos con seriedad, rigurosidad y cientificidad. Con mis enormes limitaciones, yo voy a tratar de hacerlo eso en el correr de los próximos días. Voy a empezar a publicar un ensayito por capítulos, porque bueno, y desde ya adelanto que los contenidos de este ensayito pueden ir cambiando en el proceso de su elaboración. Porque estoy estudiando, leyendo, mirando, observando. Sabés que cuando pasan estas cosas en el mundo, uno puede ver en el comportamiento de las élites si están o no a la altura. Porque claro, son momentos de gran tensión en los que se requiere un gran nivel, un temple de la personalidad, densidad teórica e intelectual para poder estar a la altura de la complejidad de los fenómenos. Entonces vos lo ves ahí, cuando ves esto, la señora esta, presidenta de la Unión Europea, cuando sale riendo a anunciar las medidas contra Rusia, a mí me daban ganas de llorar. Pero ¿cómo puede esta imbécil reírse cuando está hablando de mandar a la muerte o a la desesperación a cientos de miles de personas? Cuando ya la guerra misma es el resultado de que no se anticiparon a un problema que era evidente que había intervenido. ¿Cómo pueden reír
cuando se exponen la situación actual o las actitudes que adoptan frente a la situación actual. ¿Cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden seguir mandando armas a los paramilitares neonazis de Ucrania? ¿Por qué? Porque para ganarle la guerra a Rusia, Rusia no ha ganado esta guerra todavía, porque no quiere. Nada más que por eso, porque está siendo muy prudente, y eso que, ojo que yo no estoy a favor de la posición rusa, pero hay que decir la verdad. Rusia no ganó esta guerra todavía porque tiene plena conciencia de que esta es una guerra entre hermanos y que las guerras entre hermanos, si son salvajes, después cuesta décadas y décadas superar. Décadas y décadas, que es lo que algunos quieren, dicho sea de paso, ¿no? Cuando llevaron a esta situación, a este estado de cosas. Entonces, ¿me entendés? Por lo menos hay que exigirle a las élites seriedad, razón, mirar alto y lejos. Cuando uno está frente a una crisis civilizatoria, hay que mirar alto y lejos y no dejarse arrastrar por la tribuna. Para eso están. Y si no, que se vayan a su casa y se dejan de joder. Y con esto termino, porque veo que está Carlos preparado y te mando un abrazo. Anda por ahí Carlitos Viera y estoy recibiendo un audio de María Julia Muñoz que quedó de mandarlo, a ver si me dan tiempo, lo escucho y veo si lo mando. Mi admiración. Porque está mirando el programa también María Julia. Mi admiración por esa tesonera compañera que dejó muy buena parte de los años de su vida cuando tenía posibilidades de un desarrollo personal en el sector privado para ser una servidora pública. Te mando un abrazo y nos estamos viendo en cualquier momento. Ve el programa ella, para que vos lo sepas, ve el programa la ex fiscal Mirta Giance, entre otros lo está mirando ahora. Gracias a la valentía de Mirta Giance, y otros, logramos derrotar la impunidad. No totalmente, pero logramos derrotar la impunidad. Y la impunidad es otra forma de escamotear la verdad. Como Occidente ha escamoteado la verdad en relación a quién derrotó al nazismo, quién fomentó el nazismo, quién le dio alas al nazismo. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque la crisis del Estado Nacional en este momento lleva nuevamente el surgimiento de nacionalismos conservadores peligrosísimos, por una dialéctica de retroalimentación. Entonces, ¿me entendés? Hay que ser serios, serenos, tener temple, estudiar, analizar, pensar, mirar alto y lejos. Y ahora sí te mando un abrazo. Y a veces no dan los tiempos para andar uno anda a las corridas, pero bueno, se trata de eso. Gracias, se trata de tener tiempo para pensar. Un abrazo, nos estamos viendo. Bien, un abrazo, nos vemos. Gracias por estar. A todos. Gracias por tu aporte. Por favor, gracias a vos por la generosidad del espacio. Un abrazo a todos. Dicho sea de paso, antes que te vaya, antes que ingrese Carlitos Viera, hoy, inmediatamente que termine el programa, tenemos que incorporarle más material a la computadora para ver si podemos salir a 6 redes a la vez. 6 redes a la vez. Es más que importante, 2 Facebook. Estamos en eso, estamos trabajando. Se le invirtió unos cuantos mangos. Hoy estamos los primeros días de marzo, así que si alguno quiere aporte. Nos vemos. Gracias, Gerardo. Carlito Viera, si andás por ahí, entrá nomás, Carlito.